Las formas de integración de las regiones económicas en el capitalismo global actual mutan o cambian de acuerdo al momento histórico y al patrón de acumulación que tiene a cabo el sistema capitalista. Entonces, hemos concluido a partir de la investigación que se realizó que estas formas en nuestro tiempo presente se tornan interesantes, pero es imposible prácticamente excluirse del capitalismo global actual. Por diversas dimensiones en el circuito económico global se integra la región en diferentes apartados. Y es aquí en donde se hace un estudio, un análisis a partir de la producción primaria, del sector primario y el sector terciario. Particularmente lo que tiene que ver con la actividad turística en el sector terciario y en el sector primario la producción agrícola. Debemos de concebir la economía en esta relación de lo local o lo regional y lo global, no de manera unidireccional, como algunas teorías lo exponen, ¿verdad? De lo local a lo global. Eso creo que fue un buen esfuerzo teórico a principios de los 90 para intentar explicar este fenómeno. Pero actualmente creo que ya es un poco rebasado ese planteamiento unidireccional y entonces debemos concebir este comportamiento económico a partir de circuitos económicos que comienzan en lo local o en lo regional, pero que en algún momento se integran a lo nacional, quiérase o no. O sea, hace que la integración a lo internacional o a lo global es un hecho que no depende de la voluntad del agente económico o de la región económica. Es el sistema el que nos lleva a incursionar en lo global de la manera más insospechada e imperceptible, que en ocasiones simplemente se dice que es desarrollo endógeno, cuando el desarrollo endógeno cada vez es más utópico en el capitalismo actual. En el caso del turismo, por ejemplo, si iniciamos por el sector terciario y particularmente esa rama de la economía, la región turística tiene diferentes momentos de inserción. El primer momento en el cual se inserta es mediante la venta del suelo local a capitales extranjeros. Claramente allí hay una relación en donde existe una inserción evidente de lo local, del suelo local, que pasa a manos de personas o asociaciones extranjeras, ¿verdad? Es decir, a particulares o asociaciones extranjeras. Entonces, ese particular u organismo o asociación extranjera ya tiene un bien en suelo nacional. Entonces, de tal manera que ese fragmento de suelo nacional, pues ya no sé si llamarlo nacional, porque ya jurídicamente no pertenece, ¿verdad? Hay un dueño extranjero. Una vez llevado el proceso de construcción, en el mismo proceso de construcción, el financiamiento es de capitales extranjeros. Entonces, allí ya estamos viendo, aun cuando la dinámica se lleva a cabo en la región nacional, está claramente inserto el capital extranjero, el capital internacional, en el proceso productivo de la infraestructura necesaria en suelo nacional. Allí hay una clara relación también, en un segundo momento, de lo local con lo global, bajo este circuito, ese esquema de inserción. Y en un tercer momento, cuando ya está instalado el espacio turístico en esta región, cuando la región ya está instalada y ya está potenciada como región turística, el tercer momento es que el servicio de hospedaje, de diversión, de ocio de esta región es ofertado ni siquiera nada más por empresas nacionales,
que es ofertado en el extranjero a partir de empresas extranjeras y entonces vendido a otros extranjeros. Entonces, si observamos el circuito, es prácticamente la región turística un espacio global, ¿verdad? O sea, una inserción económica global. Ahí es muy evidente. Y sin embargo, en ocasiones le llamamos desarrollo, le quieren llamar desarrollo endógeno cuando está todo influenciado por lo exógeno, pues, ¿verdad? Incluso lo internacional. Y ese es el caso del sector terciario, particularmente lo que es turismo. Pero en el caso del sector primario, en lo que es la producción primaria, gran parte del financiamiento o un porcentaje importante del financiamiento para la producción primaria, en el caso de Nayarit, pero que también fue cotejado con algunos ejidatarios del estado de Michoacán, ¿verdad? Que contrastamos información, y ahí observamos que el financiamiento, aun cuando un orden del 40% se dice que es financiamiento por parte del Estado, en el esquema del capital financiero que circula alrededor del mundo, ¿verdad? Es imposible también no participar de este circuito financiero internacional. Porque aun cuando la banca que también financia al productor es una banca que usa capitales internacionalizados. Es decir, que el capital internacionalizado es de tan diverso origen que pierde que no podemos detectar el origen del mismo. Entonces le llamamos capital internacionalizado porque está conformado por diferentes capitales de todo el mundo. Entonces, este capital internacionalizado que se mueve en las grandes estructuras financieras, cuando el productor va y solicita algún recurso, aun cuando vaya a la banca de su pueblo, ¿verdad?, de una población local, lo que hace la banca es jalar capital internacionalizado y lo inserta a un proceso de producción en lo local. Pero entonces allí ya estamos insertos nuevamente vía el capital, ahora es vía el capital financiero internacional, en donde se incorpora la región en lo global, ¿verdad? En este circuito global. Entonces es una forma de inserción de lo regional a lo global. Después, cuando se tiene que pagar la tasa de interés de este capital solicitado, y la tasa de interés podrán abstraerla partiendo de diferentes marcos teóricos, ya sea del plusvalor o ya sea de la venta más un excedente del costo de producción. No me voy a meter por el momento en ese debate, aunque el planteamiento que yo hago es a partir de la economía política marxista. Entonces, esa tasa de interés o plusvalor obtenido que el capital financiero cobra por su renta, es la renta del capital financiero, se incorpora a manera de interés en los circuitos internacionales y entonces se va a sumar a la acumulación de capital financiero internacional. Entonces se observa que es un capital, o sea, inicialmente nos mandan capital internacionalizado para iniciar el proceso de producción, y posteriormente el productor tiene que pagar ese capital internacionalizado más la tasa de interés o la renta del capital, que se incorpora nuevamente a la esfera internacional financiera y comienza a circular en los esquemas financieros internacionales. Ese mismo capital que se obtuvo a partir del plusvalor local se incorpora en alguna otra parte de cualquier parte del mundo, de cualquier país del mundo, y inicia nuevamente el circuito o el ciclo que vengo mencionando. De tal manera que es una acumulación de capital financiero internacional perpetua, ¿verdad? Indetenible. Entonces, ahí está un segundo momento de inserción de la región en lo global. Y bueno, la más evidente en este esquema de la producción primaria, pues es cuando ya sale el producto y como producto se puede comerciar a otras partes del mundo. Ahí sí ya es muy claro, pues, ¿verdad? Porque hay un bien que se manda al extranjero
a comerciar. Entonces ahí hay otro tipo de inserción. Un tercer momento que yo explico, ya no en lo primario ni en lo terciario, ni pasando en lo secundario, en el sector secundario, a partir de la industria de la construcción de las regiones turísticas, es por qué la fuerza de trabajo no está en la lógica de la movilidad internacional, de la libre movilidad internacional. Es decir, en la relación de migrantes de lo que es prácticamente Centroamérica, México, hacia el norte del continente, hacia Estados Unidos, particularmente, aunque también van hacia Canadá algunos, porque no hay libre movilidad de la fuerza de trabajo. Al contrario, la fuerza de trabajo está perseguida y deportada. Y la respuesta es muy sencilla. Porque con que exista la movilidad del capital final, de los grandes capitales, no hay necesidad de que la fuerza de trabajo se mueva para ser utilizada en el país origen del capital, en este caso estadounidense, ¿verdad? Porque no es necesario. Con que el capital se mueva y se incorpore a los procesos productivos de la nación, ya sea México o Centroamérica, de allí mismo obtiene la ganancia y se la lleva nuevamente a su país origen. Entonces, ¿para qué quieren más responsabilidades transportando gente que le van a sacar el mismo beneficio en su país origen que teniéndola acá en Latinoamérica? ¿Verdad? Sí, entonces no hay necesidad. Por eso, el proceso de explotación internacional se lleva en suelo local y el proceso de plusvalor adquirido se regresa al suelo extranjero de donde es oriundo el capital que se incorporó a los procesos de producción en nuestro suelo local. Entonces no hay necesidad de que la fuerza de trabajo se mueva para ningún lado, ¿verdad? Así el país origen del capital gana, lleva un proceso de acumulación de capital sin necesidad de hacerse responsable de toda la fuerza de trabajo que se pudiera transportar a su propio país. La fuerza de trabajo la tienen en los países periféricos y ahí mismo puede ser utilizada sin hacerse responsable de la seguridad social que tuviese el país oriundo del capital si la fuerza de trabajo se trasladara a ese país, ¿verdad? Entonces no es conveniente, no es necesario, no es rentable y por ello con que el capital tenga libre movilidad internacional, así seguirán las cosas. Las consecuencias a partir de este esquema es que los países desarrollados seguirán siendo desarrollados y los subdesarrollados, o ahora que le llaman emergentes, seguiremos siendo subdesarrollados o emergentes por un periodo perpetuo, porque no hay manera de alcanzar el desarrollo que tienen estos países bajo este esquema. Siempre estaremos siendo países que estemos sometidos en términos de ciencia, tecnología, avance de todo tipo, que nos permita lograr el desarrollo equiparable al país desarrollado vigente. Entonces es un esquema en donde los subdesarrollados quedarán como subdesarrollados y entonces los países desarrollados seguirán continuando en ese estatus. Sin duda alguna también hay soluciones, pero no son tan sencillas y lo explico brevemente. Generar un proceso de acumulación de conocimiento en la población, es decir, que todos los mexicanos, en el caso de nuestro país, podamos estar generando un avance científico, tecnológico, que a su vez nos permita el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación para los procesos productivos, que a su vez nos permita dar lo que se llama el salto económico y potenciarnos como una nación desarrollada. Sin embargo, esto que yo digo se dice mucho más fácil de lo que en la realidad se puede implementar. Y menos cuando las políticas de austeridad del gobierno federal parecen que van en la línea contraria a lo que yo estoy diciendo. Es decir, el recorte presupuestal de 2015, 2016 y el 2017 contempla en todos invariablemente recorte a ciencia y tecnología,
recorte a educación y también invariablemente recorte a Pemex, ¿verdad? Pemex va en todas también. Pero entonces está tocando dos elementos fundamentales para poder lograr reestructurar lo que yo menciono. Está tocando educación y está tocando ciencia y tecnología. Entonces, pues sin esos dos elementos es imposible dar el salto económico que yo menciono previamente.